es como tú? Bondadoso y fiel, lento para la ira y grande en misericordia. Maravilloso Dios, escuchas la oración. Los ojos de todos esperan en ti. Cuando abres tus manos, Señor, cuando abres tus manos, derramas bendición. Sí, Jesús, Rey de justicia, por siempre reinarás. Tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre, para siempre te adoraré. Suprema adoración, que todo lo creado habla de tu como tú, digámosle a Él, bondadoso y fiel, lento para la ira y grande en misericordia. Maravilloso Dios, escuchas la oración, mi oración. Los ojos de todos esperan en ti. Alcemos nuestras manos y digamos a Él, cuando abres tus manos, derramas bendición. Rey de justicia, por siempre reinarás. Tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre, para siempre te adoraré. Como tu Señor, digno de suprema adoración, que todo lo creado, que todo alabe tu poder. Oh, tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre, para siempre te adoraré. Tú eres santo, tú eres santo, digno de suprema adoración. Nadie más, Señor, que todo lo creado, vamos, dile,
exaltamos Jesús. Alza tu voz y tus manos a Él en el signo. Nadie como Él, nadie como tu Señor. Nadie como tú, Señor Jesús. Buenas tardes, estimado hermano en Cristo, estimado amigo, mis hermanos amados de la congregación de Berazategui, de Casa de Oración. Espero que te puedas encontrar fortalecido por el Señor, más allá de las distintas circunstancias adversas que podamos estar atravesando, sobre todo en este tiempo de incertidumbre que se está viviendo a nivel nacional y mundial también como resultado de la pandemia. Espero que más allá de todo, vos y yo y los que tememos al Señor, los que somos su iglesia, podamos estar en Cristo cimentados, confiados en su poder, en su palabra, en sus promesas y seguros en Él, porque el Señor es para nosotros refugio eterno, roca firme en la cual podemos descansar, saber que estamos de pie y que aunque nosotros temblemos, como solía decir el predicador Spurgeon, aunque nosotros temblemos, estamos seguros porque la roca en la cual estamos parados, esa no tiembla, no cae, no se destruye, es roca firme, inconmovible. Así que alabamos a Dios por su bondad y todo lo que Él hace con nosotros. Te vamos a compartir en esta tarde uno de los aspectos del fruto del Espíritu en esta serie que venimos desarrollando. Así que rápidamente te pido si podés inclinar tu rostro, podés orar conmigo en esta oportunidad y podamos compartir así la palabra del Señor. Vamos a ver el fruto de la bondad, que es uno de los tantos aspectos que tiene el único fruto, que es el fruto del Espíritu Santo. Pero tiene muchas facetas, muchos aspectos, y en esta tarde vamos a hablar de la bondad. Te animo a que inclines tu rostro y oremos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy toda gloria en esta hora, toda honra, toda alabanza, que solamente te pertenece a ti, Señor. Señor, el mundo es tuyo, todo lo que hay en él, el universo entero te pertenece. Y tú eres soberano sobre todas las cosas, Señor. Aún la molécula más pequeña, Señor, aún la partícula más pequeña de materia en el universo está en control de ti, Señor. Lo invisible, lo visible, absolutamente todas las cosas responden a tu voluntad, Señor. Por eso te damos gracias, te alabamos y confiamos en ti, Señor. Te damos gracias porque podemos confiar en ti. Te pido que puedas perdonar tú nuestros pecados en esta hora, Señor. Lavarnos con la sangre del Cordero y hacernos aptos para estar delante de tu presencia, para abrir este libro tan santo, tan puro que es la Biblia, Señor, el cual nos has dejado
porque nos amas y deseas darnos luz en este mundo cargado de oscuridad. Bendícenos en esta hora, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Tu mano sea con todos nosotros, con los que estamos débiles o enfermos o abatidos o cansados. Tu palabra, tu Espíritu Santo, obre poderosamente en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Iniciamos ya, mis hermanos, hace unas semanas, esta serie de estudios sobre el fruto del Espíritu Santo. En esta ocasión, el texto bíblico nos lleva a hablar de la bondad. Y digo que el texto bíblico nos lleva porque tenemos ahí Gálatas 5:22, que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Si nosotros seguimos la lista que Pablo mencionó en esta carta, nos encontramos en este momento con la bondad. La semana pasada, nuestro amigo en Cristo, nuestro hermano, el siervo del Señor, Esteban, nos ha compartido acerca del Espíritu Santo y de ese fruto que es la benignidad. Él nos ha compartido, entre otras cosas, que la benignidad es la capacidad de favorecer a todos. Esa capacidad que tiene Dios de hacer que el sol que brilla en el cielo salga y brinde sus beneficios sobre las personas justas e injustas. Es esa capacidad de favorecer a todos, incluyendo a los ingratos y a los malos. Esa es la benignidad. Y Dios es realmente benigno. De hecho, Lucas 6:35 dice: amad pues a vuestros enemigos. Qué desafío, mis hermanos. Porque amar al amigo, al pariente, al familiar, es muy sencillo. Ahora, amar con la misma intensidad al enemigo realmente nos coloca en un desafío enorme. Y todavía más, mis hermanos, dice que no sea solamente un sentimiento, dice: amad y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Mis hermanos, Dios, Jesucristo, es benigno para con los ingratos y los malos, y Él bendice en su gracia común, hace que todos los beneficios sean posibles obtenerlos para todos, para los que practican la Biblia y para los que no. Qué bueno que es el Señor, mis hermanos. Y dice que nosotros, amando a nuestros enemigos y haciendo el bien incluso a estas personas, prestando, no esperando recibir nada, a estas personas que a veces se declaran nuestros enemigos con su hostilidad. Aún haciéndoles bien, dice el Señor, así van a demostrar que son hijos del Altísimo. Ese es el carácter de Dios, mis hermanos, ser benigno. Y Él desea y espera que esta virtud, que es la benignidad, sea parte del cristiano, sea parte del carácter moral de nosotros. Por eso dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros. Hermanos, qué desafío, qué mandamiento, porque nosotros tendemos a no ser benignos, sino que lo opuesto, mis hermanos. Tendemos a guardar rencor y solamente a hacer bien quizá al que nos cae un poco mejor. Qué desafío, mis hermanos. Ser benignos unos con otros, misericordiosos y perdonadores unos a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Sabe qué, mis hermanos? La vida de pecado que nosotros teníamos, el corazón malo que tenemos, nos hace enemigo de Dios. Pero Dios en su amor nos perdona en Cristo. En Cristo tenemos el perdón. Fuera de Cristo no hay perdón, no hay posibilidad de reconciliación con Dios. Pero en Cristo tenemos perdón. Y Dios espera que nosotros seamos perdonadores. Aunque a veces pareciera que hay cosas que son imperdonables. Pero mis hermanos, nosotros teníamos en nuestra cuenta muchos pecados imperdonables. Sin embargo, Dios en su misericordia cargó todos esos pecados en Cristo y nos da posibilidad de perdón. Qué glorioso, mis hermanos. Qué maravilloso, qué milagro, mis hermanos. Perdonados por Dios, hijos de Dios, una nueva vida en Cristo. Qué milagro, mis hermanos. Ahora, la bondad es una palabra que se traduce del griego agatsune y significa virtud o bondad en distintas cosas. Por ejemplo, la palabra bondad
se puede traducir como servicial, como dador de atenciones, como prestador, como auxiliador y favorecedor de otros. Hay un adjetivo que es agazo, que significa ser bueno, favorecer, hacer el bien y hacer cosas buenas. Eso es bondad en términos de la Biblia. La palabra bondad es utilizada para describir a personas buenas o bondadosas que muestran afecto, ternura, paciencia, caridad, que tienen un buen corazón y buenos sentimientos. Ahí se usa mucho la palabra bondad. En el Nuevo Testamento, la palabra bondadoso o bondad, cuando se aplica a las personas, normalmente es utilizada con las personas regeneradas. Raramente la palabra bondad se le aplica a un impío. La palabra bondad más bien se le aplica a alguien que ama a Dios, no a alguien impío. En 2 Tesalonicenses 1:11 dice, por ejemplo, así que seguimos orando por ustedes, dice Pablo. Dice Pablo, yo oro por ustedes, yo pido por ustedes. Yo pido a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Y mi hermano, así oramos nosotros, porque ¿quién de nosotros puede vivir una vida digna del llamado del Evangelio si no es ayudado por Dios? Oramos por esto, mis hermanos, que Dios nos ayude en este tiempo de pandemia a vivir esa vida digna del llamado de Dios, que es un llamado santo, un llamado alto y supremo, a ser hijos del Señor. Y Pablo dice, yo pido que les dé el poder de llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. O sea, Pablo está diciendo, la fe los mueve a hacer cosas buenas. Yo pido que Dios les dé el poder para hacerlo. Que no se queden en la intención, sino que realmente sean personas bondadosas, ¿no? Porque la intención a veces está. Todos tenemos intención de ser buenos, pero necesitamos el poder hacerlo, y eso viene directamente del Señor. Pablo está orando que los cristianos tengamos un deseo caracterizado para ser buenos. ¿Quién desea ser bueno, mis hermanos? Nosotros más bien queremos ser a veces malos, vengativos, rencorosos, pagar mal por mal. Esa es nuestra tendencia y siempre quiere salir ahí el hombre adánico. Esa es nuestra tendencia. Y Pablo está diciendo, no, que no domine el Adán el corazón, que lo domine Cristo. Y que el deseo sea un deseo para ser bondadosos, ¿sí? Deseando ser bondadosos y hacer el bien. Eso es lo que Pablo está orando. El ser bondadoso es una virtud que pueden llegar a tener quienes tienen un nuevo corazón en el Señor. Por eso Pablo ora y dice, yo pido esto por los cristianos. No podemos orar así por un incrédulo. Podemos orar por un cristiano que sea bondadoso como lo es el Señor. Ahora, algo muy precioso, mis hermanos, es que Cristo nos salvó por su bondad. Usted seguramente sabe eso, lo recuerda. Dios no lo salvó a usted ni a mí porque seamos buenas personas. Eso debemos tenerlo presente. Dios nos salvó por su bondad y al hacerlo nos da la posibilidad de ser bondadosos como Él. Eso es lo que Dios hizo. El Señor al salvarnos lo hace por su bondad y pone en nosotros el poder ser bondadosos. Dice Tito 3:3, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Así que mis hermanos, nosotros miramos a las personas y nosotros en otro tiempo éramos necios. A aquellas personas que no conocen a Cristo. Nosotros también éramos necios, mis hermanos. No somos mejores que otras personas. Éramos necios, éramos desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad, estaba llena de envidia, nos odiábamos unos a otros. Pero cuando nuestro Dios y Salvador nos dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas o bondadosas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Él nos lavó, Él nos quitó nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio de su Espíritu Santo. Mi hermano, terrible esto, tremendo, mis hermanos, precioso. Tito 3:3, 3 al 5. Dios nos salvó no por las acciones justas que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y su bondad. No solamente eso, nos lavó, mis hermanos, nos dejó 0 kilómetros, limpios,
sin pecado, y nos dio un nuevo corazón a través del nuevo nacimiento para que nosotros deseáramos las cosas del cielo. Así de bueno ha sido el Señor. Cristo nos salvó no porque hiciéramos hechos cosas buenas o porque fuéramos bondadosos, sino porque Él es bondadoso. En su bondad y su misericordia Dios nos salvó primero, nos lavó con su sangre, con su palabra, para que nosotros, teniendo una vida limpia, pudiéramos imitarle en la bondad. Dios desea que le imitemos, que reproduzcamos esas buenas acciones que Él hace para con la humanidad. Ahora, nosotros sabemos una cosa, mis hermanos. Si hablamos de bondad o bondadoso, solamente podemos mirar a Dios, porque ¿quién de nosotros es bondadoso más que Dios? Ninguno, mis hermanos. Dios es la bondad en persona. Dios se manifestó como un Dios bondadoso. Él le dijo a Moisés con claridad, el Señor le dijo, Yahvé, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión de quien yo quiera. ¿Sí? El Señor le dijo, el Señor es compasivo, bondadoso, grande en misericordia, le dijo el Señor. ¿Sí? El Señor le dijo a Moisés, haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre. La bondad de Dios se ve en el hecho en el que Él nos revela su carácter, sus características como Dios. Él nos revela y eso nos muestra su bondad. Y mis hermanos, ¿sabe qué? Esto nos proporciona descanso, esperanza, seguridad. ¿Cuánta persona luchada hay en este tiempo, mis hermanos? Afligido, cansado, preocupado por el mañana. ¿Por qué será? Mis hermanos, cuando nosotros vemos que Dios es bondadoso, esto nos da descanso. Salmos 27:3 dice, aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado, dice el Salmo 27:3. ¿Por qué podemos permanecer confiados a pesar de que en derredor tengamos muchos enemigos acechándonos? ¿Por qué podemos permanecer confiados? Porque Dios es bondadoso. Dios es bondad, mis hermanos. Nadie más que Él. ¿Sí? Él es bondadoso. El Señor tuvo una conversación con un hombre principal, un joven, el famoso joven rico. Un hombre principal le preguntó a Jesús diciendo, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Saben qué le dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Jesús le estaba diciendo, no es que Jesús estuviera negando, no, yo no soy bueno, el que es bueno es Dios. ¿No? Jesús estaba mostrándole a este joven que la bondad es propia de Dios. ¿Sí? La bondad depende de Dios. Y surge acá una pregunta, ¿qué es lo que realmente este hombre quería hacer? Bueno, este hombre en su amor propio quería ser reconocido, llamar la atención. Quería hacer notoriedad su influencia en lo económico, en lo político, en lo religioso. Quería que los demás lo vieran. ¿Sí? Jesús le dice, el Señor es bondadoso contigo, te ama. ¿Sí? Y en ese amor Jesús le descubrió su corazón para que tomara una decisión por Dios. ¿Sí? Para que dejara de querer ser el centro y perdiera ese amor propio y ese amor a las posesiones. Y es por eso que Jesús le dijo, te falta algo, ¿no? Porque el hombre se jactaba de decir, yo cumplo los mandamientos desde pequeño, he amado a Dios, he honrado a mi madre, he honrado a mi padre, no he robado, no he adulterado. Y el Señor le dijo, en realidad no amas a Dios, ¿sí? En realidad te amás a vos mismo y amás tu dinero y tu reputación. Y Dios en tu bondad te está revelando tu corazón para que te arrepientas y puedas seguirle verdaderamente, ¿sí? Ese joven aparentaba ser un joven bondadoso, un joven que era buena madera. Era bueno probablemente para la sociedad de su tiempo tener un joven de aparentemente bondadoso. Pero en realidad su bondad era superficial, no era del corazón, ¿sí? Eso queda demostrado en el hecho de que este joven no estuvo dispuesto a vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres, ¿sí? Quizás este era un joven que no adulteraba, no mataba, honraba a sus padres, pero no estaba dispuesto
a dejarlo todo por Dios. Entonces, su pseudo bondad desapareció, se quedó evidenciada que no era bondadoso. ¿Sí? Jesús quería enseñarle que buscara el reino de Dios y su justicia, y que Dios se encargaba de todas las demás cosas. Pero él dejó el camino de la bondad y de la salvación que Cristo le ofreció, porque no se quiso negar a sí mismo. No le convenía dejar las cosas vanas de este mundo. Entonces quedó evidenciado que no era bondadoso. ¿Saben qué, mis hermanos? Dios en su bondad nos muestra nuestro pecado, nuestra condición, para que nosotros elijamos lo mejor. Ahí se evidencia la bondad de Dios. Otra cosa importante que vemos al considerar todo este asunto de la bondad de Dios, todo este tema, es que Dios desea que seamos llenos de este fruto, ¿sí? Y que este fruto sirva para impactar en la vida de otros. Romanos 15:3 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, porque estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mire la palabra del Señor. Pablo dice: yo estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que estáis llenos de bondad y del conocimiento del Señor. Y eso hace posible que puedan entre ustedes amonestarse, animarse, consolarse. Qué precioso, mis hermanos. Esto nos muestra que Dios nos hace fructificar, nos da esperanza, nos llena de gozo y nos da alegría y oportunidad de hacer cosas buenas para otros, ¿sí? Y nos da paz en el corazón. Pablo dice que Dios nos ha llenado de su bondad y que nos ha llenado de su conocimiento. ¿Para qué Dios nos ha dado su bondad y conocimiento? No para que seamos retenedores o cápsulas que contienen la bondad y el conocimiento de Dios, sino para que nosotros podamos de alguna manera compartirle al que no tiene la bondad de Dios. Compartirle, impartirle la palabra del Señor, ¿sí? Pablo era un hombre que estaba lleno de la bondad de Dios y lleno del conocimiento de Dios. Y eso hizo posible que fuera uno de los misioneros más, grande en la historia, ¿sí? Pablo realmente estuvo dispuesto al sacrificio por la causa de Cristo. Estuvo dispuesto a ser un mártir. Simplemente fue un hombre prudente, ordenado, correcto, recto, pero un hombre que estaba dispuesto a desgastarse y a dar la vida por compartir la bondad de Dios con otros. Pablo manifestó esos frutos del Espíritu, el conocimiento de Dios, la bondad, y él escribió en 2 Corintios 6:3, él dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Qué tremendo, mis hermanos. Las contradicciones del cristiano, ¿sí? No teniendo nada, pero a la vez teniéndolo todo, ¿sí? Entristecidos, pero a la vez siempre gozosos. Pobres, pobres, mas enriqueciendo a muchos. Pablo, a través de todos los frutos del Espíritu Santo, era un hombre que Dios utilizaba para que la gente conociese el Evangelio y para que llegase a experimentar la bondad de Dios, para que reconocieran al Señor que es lleno de toda gracia y toda bondad. Pablo era un instrumento, mis hermanos, y él había recibido la bondad de Dios. Él dice:
Dios me tuvo por fiel y recibí su misericordia y su bondad y me ha preparado para predicar el Evangelio. Pablo no estaba dispuesto a hacer tropiezo, él estaba dispuesto a ser un siervo, un ministro. ¿Sí? Pablo eligió padecer sufrimientos, privaciones, angustias, azotes, cárceles, trabajos rudos, desvelos, hambre. Él estuvo dispuesto a todas esas cosas con tal de dar a conocer la bondad de Dios a otros. Si hay un hombre, mis hermanos, en los cuales la bondad de Dios es claramente evidente, ¿sí? Es Pablo, es Pedro, son los apóstoles, que en su bondad estaban dispuestos a perderlo todo con tal de que uno solo pudiera conocer al Dios de bondad y de misericordia. Qué tremendo, mis hermanos. Pablo dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe y todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Amén. Pablo se regocijaba de dar a conocer el Evangelio y de que otros cristianos pudieran crecer en la fe y en la paciencia a pesar de las tribulaciones. Él en su bondad estaba dispuesto a todo, estaba dispuesto a dar lo que recibió de parte del Señor. ¿Sí? Nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo que ha estado en este hombre, mis hermanos. Tenemos la misma palabra que lo ha sostenido, el mismo Dios que lo ha llamado, el mismo Dios que lo ha apartado para el apostolado. Tenemos el mismo Dios, la misma Biblia, el mismo Cristo, el mismo perdón de pecados. Nosotros podemos imitarle en este hecho de bondad, el cual nos hace compartir de Cristo Jesús. Y por último, mis hermanos, usted quizá está ahí en su casa o está en el trabajo o no sé dónde pudiera estar, pero yo le animo a meditar en esto. ¿Cuántos favores, cuántas bondades hemos recibido de parte de Dios? El salmista habla de los beneficios de Dios. Pedro escribió, o más bien predicó y dijo, el Señor Jesús anduvo haciendo bienes. Eso es bondad. Y sanando a los oprimidos por el diablo y a los enfermos. Eso es bondad. Cuando hablamos de bondad, inmediatamente miramos a Dios, mis hermanos. Dios es tan bueno que nos ha permitido compartir esta palabra esta tarde. Es tan bueno que me ha permitido compartirlo a mí, que no soy digno de tomar una Biblia en mis manos y compartir esto esta tarde. Dios es tan bondadoso que le permite a usted estar sentado allí en su casa, quizá mientras toma un café, un mate, y escuchar estos textos bíblicos, mis hermanos, que yo les leo. Dios en su bondad nos da todas estas cosas. Dice Hebreos 6:9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mis hermanos, son innumerables los favores de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos aquellas cosas que pertenecen a la salvación. Tenemos aquellas cosas que pertenecen a la salvación. Mejores cosas, dice el texto. Cosas mejores. Dios tiene para los que le aman y los que son salvos cosas mejores. Todas que pertenecen a la salvación. Son innumerables los favores del Señor, mis hermanos. ¿Sí? Hemos podido conocerlo. Eso ya es la bondad de Dios. Porque nosotros no buscábamos a Dios, mas Él nos buscó, nos alcanzó, nos perdonó, nos dio una esperanza. Somos testigos de su poder transformador, mis hermanos. Nadie puede ser una nueva criatura si no es por el poder de Dios. El Señor nos ha dado
armas con que defendernos, que es su Espíritu Santo, su palabra, la mente de Jesús. Él nos ha mostrado cómo imitarle, nos enseña a depender de Él, nos enseña su verdad, nos enseña a través del Espíritu Santo las cosas eternas de la Biblia para no ser engañados por el diablo. Mis hermanos, somos conocidos por el Señor nos ha dado unas mejores cosas, espiritualmente hablando y también materialmente hablando. El Señor nos bendice. Esa es su bondad, mis hermanos. Y el Señor nos llama a que nosotros seamos bondadosos, que practiquemos la bondad unos con otros. ¿Cómo podemos nosotros recibir este fruto siendo hijos de Dios? Orando en esto, ¿sí? De hecho, Pablo oraba y él decía, pido por ustedes, ¿sí? Pido por ustedes, que Dios les dé el poder de llevar a cabo todas cosas buenas. Yo pido en esta tarde, mis hermanos, que Dios les conceda el poder, nos conceda el poder de llevar a cabo cosas buenas que la fe en Cristo nos mueve a hacer. Y pido a Dios que nos haga benignos unos con otros, bondadosos, misericordiosos, perdonadores, para mostrar así el carácter del Dios Santo. Vamos a dejar aquí y vamos a orar al Señor. Yo le pido que pueda inclinar su rostro y oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, esto que hemos compartido, Señor, es realmente maravilloso, Señor. Nos muestra tu carácter, tu esencia, tu virtud, tu carácter moral, tu pureza. Nos muestra que en tu bondad hemos sido salvos, Señor. Nadie ha sido salvo porque es buena persona. Todos nosotros éramos merecedores del castigo eterno. Mas en tu gracia, enviando a Cristo Jesús, nos libraste de este horror del infierno. Nos diste una esperanza, Señor, seguridad, una nueva vida. Nos diste un nuevo corazón, Señor, para que podamos así, de esa manera, imitarte en tu bondad, Señor. Porque el fruto del Espíritu es para los que te aman, los que creen, los que son tus hijos. Señor, gracias por esta misericordia, por esta bondad que vemos todos los días, Señor. Aunque parece que las cosas van mal, Señor, tu bondad nunca falla, Señor, y nunca desaparece. Te pido que nos ayudes a comprender que vivimos por tu bondad, que todo lo que hemos recibido a través de la salvación es por tu bondad y que podamos imitarte en este hecho, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús, Señor. Todos mis hermanos podamos imitarte en tu bondad entre nosotros. Y que aún, como dice tu palabra, a aquellos que se declaran nuestros enemigos, aún a ellos podamos hacerles el bien para mostrar el amor de Cristo Jesús en nuestros corazones. En tu bondad, Señor, extiende tu mano sobre los necesitados, sobre los enfermos, sobre los que tienen diversas dolencias. Todo te lo pido en el poderoso nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.